Versículo 1. Rápidamente vamos a ir a Salmos, capítulo 12, versículo 1. ¿Verdad? Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios ahí. Así que va a ser de tremenda bendición, ¿verdad? A ver si ahí no agarra tanto eco. Qué bendición. Dice la Biblia allí, abra su Biblia, ahí en Salmos capítulo 12, versículo 1. Salmo capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia, acompáñenme todos, vamos a darle lectura a este versículo. Es un solo versículo, así que vamos a darle lectura todos juntos. Dice de esta manera: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, por tu amor infinito, por tus grandes misericordias, Padre, por permitirnos, Padre, que la iglesia, Señor, siga adelante, Padre, por tu palabra, Señor, que es como una antorcha, mi Dios, que va alumbrando, Señor, el sendero, Señor, oscuro para cada creyente. Y Padre, nos dejas tu palabra para que nosotros miremos y hagamos conforme a tu palabra y adoptemos, Señor, características que, Señor, hubo en el cristianismo, hubo en Cristo, Padre. Y Padre, que la gente pueda ver el rostro, Señor, de nuestro amado Señor, a quien nosotros sirvemos, a quien nosotros seguimos, Padre. Por favor, bendice, Señor, a mis hermanos. Y Padre, usa este servicio para honra y gloria de tu bendito nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Características, ¿verdad?, que debe de haber en el cristianismo. Una de las cosas es la piedad. La piedad, ¿verdad? La piedad debe ser vista en la vida de los creyentes, ¿verdad? La piedad, Dios quiere que haya piedad en cada uno de nosotros. ¿Qué es la piedad? Reverencia ¿verdad? Reverencia a Dios o devoción a Dios. Producida en una conciencia, ¿verdad? Producida en una conciencia práctica de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida debe reflejar realmente piedad, ¿verdad? En nuestra vida nosotros debemos de reflejar una vida llena de piedad. La Biblia dice de esta manera, allí dice Jehová, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, aquellos que te siguen, aquellos que te sirven, aquellos que son la palabra piedad, ¿verdad? Viene de la palabra el vocabulario, ¿verdad? Hebreo lo traduce, quiere decir santo, quiere decir fiel, ¿verdad? Es una persona que es apartada. Es una persona que es fiel, ¿verdad? Es una palabra que Dios ha escogido, y vamos a mirar un sinnúmero de gente en el Antiguo Testamento donde la gente, ¿verdad?, vivió vidas piadosas delante de Dios, ¿verdad? Y reflejaron, hicieron un impacto. Note que la vida piadosa en una persona hace siempre el impacto en alguien. El primer persona que miramos que fue un hombre piadoso, como dice la palabra de Dios, nos lo dice nosotros Enoc. La Biblia dice por allá en Génesis capítulo 5, versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿Verdad? Caminó pues Enoc. Mire, note que la vida de piedad es algo que nos hace caminar cerca de Dios. En un mundo tan cruel, en un mundo tan despiadado, ¿verdad? Este hombre se para y hace la diferencia. Enoc, ¿verdad? La maldad había crecido y era para Enoc era más fácil seguir el rumbo de la gente que pararse y hacer la diferencia. Enoc fue uno de los primeros hombres que caminaron con Dios. El siguiente hombre, en el siguiente capítulo, miramos nosotros a Enoc, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 6, 9, dice de esta manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
Era una persona religiosa, era una persona devota, era una persona piadosa, ¿verdad? Una persona que no decía sino que hacía lo que practicaba, lo que él sabía. Gente piadosa que vivía en el Antiguo Testamento. Noé, ¿verdad? Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ¿verdad? Gente que tenían una vida piadosa delante de Dios. El siguiente es Abdías, ¿verdad? Nos dice a nosotros por ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 4, nos dice a nosotros: Acab, llamado Abdías, dice, Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un gran general temeroso de Jehová. Por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó él con pan y agua. Abdías fue otro hombre que vivió una vida piadosa delante de Dios. Y Dios quiere que haga esas características hoy en día, ¿verdad? Y en Salmo nos dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Wow, qué tremendo. Imagínense que este David hubiera dicho de esta manera. ¿Por qué? Porque no había gente que se parara a hacer lo bueno. Había más gente que se paraba a hacer lo malo que lo bueno. Abdías, ¿verdad? Abdías fue otro hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. El otro fue el rey Ezequías. Note lo que dice Segunda de Crónicas 31:20. En Segunda de Crónicas, las Crónicas de los Reyes, nos dice la Biblia que Ezequías fue otro reformador, otro hombre que se paró a hacer lo bueno, otro hombre que hizo un impacto en la vida. Una gente piadosa siempre hará el impacto en la vida de alguien. Porque lo ve genuino, porque lo ve fiel, porque lo ve confiado en Dios, porque lo ve sirviendo a Cristo sin ventajas. Nos dice la Biblia en Segunda de Crónicas 31:20: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo su corazón, dice. Y fue prosperado. Una gente piadosa prosperará. Porque confía en Dios, ¿verdad? Porque le reverencia a Dios. No es un religioso más, no es una persona que profesa decir una cosa y hacer lo contrario, sino que inclina su corazón hacia Dios, hacia lo bueno. Una persona piadosa, ¿verdad?, hará el impacto en vidas, y lo miramos nosotros, una de sus muchas cosas, ¿verdad? El siguiente personaje bíblico que hizo un impacto en la vida y se sigue hablando y se seguirá hablando y se seguirá predicando y se seguirá enseñando: Job. Job capítulo 1, versículo 1 nos dice a nosotros la Biblia de esta manera. Y note que Dios, hermanos, el que permitió que se escribiera esto para que la gente se diera cuenta en este tiempo de que personas en ese entonces vivían vidas piadosas. Es Dios el que permitió que Ezequías y Abdías, Noé, Enoc, ¿verdad?, y todos esos grandes hombres, ¿verdad?, que en su tiempo hicieron un impacto en la vida al vivir vidas piadosas. Job nos dice a nosotros: hubo en tierra de Ur un varón llamado Job. Y no nos dice, nos da a nosotros el nombre. Dios permite que se escriba el nombre de Job, ¿verdad?, para testimonio a los que hemos alcanzado los confines de la tierra, a los confines de los siglos.
Es Dios el que dice, el Dios el que mismo está diciendo, hubo en la tierra de Ur un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿era qué? Note lo que dice la palabra: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, y no es nadie dando testimonio de Job, es Dios dando testimonio de su siervo Job. Porque es una persona, era un personaje que vivía una vida piadosa delante de Dios, una vida honesta. Ninguno de esos hombres es Dios el único que puede decir perfecto. Sí tenían sus fallas, pero es Dios el que daba testimonio de ellos. La palabra de Dios nos dice a nosotros, ahora vamos al Nuevo Testamento, personajes también que vivían en tiempos del Nuevo Testamento. Note lo que dice Lucas 2:25, ¿verdad? Lucas 2:25 nos da otro personaje en el Nuevo Testamento, de un personaje que esperaba con ansias, ¿verdad? La venida del Mesías. Y nos dice a nosotros Simeón, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 2 versículo 25, nos dice a nosotros, ¿verdad? Reverenciaban a Dios, su nombre, ¿verdad? Vivían vidas apartadas, vivían vidas consagradas. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y no te dice la palabra, y si el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre era justo y este hombre era piadoso. La palabra piadoso viene de la misma palabra temeroso de Dios, apartado del mal. Esa palabra te lleva a vivir una vida honesta delante de Dios, una vida de compromiso hacia Dios. Fiel, la palabra santo, apartado, fiel, santo. ¿Verdad? Es lo que nos dice a nosotros acerca de la piedad, ¿verdad? Vidas consagradas, vidas dedicadas para Dios. Y a veces hoy en día decimos nosotros, no, es que esa gente vivía antes así, encerrada. No, hermano, hoy en día también es de la misma manera. Ya Dios nos salvó, nos limpió, nos ha colocado en este lugar y Él quiere que nosotros nos mantengamos. Que Él mismo que estaba diciendo en la antigüedad ser santos porque yo soy santo, sigue diciendo de la misma manera: sé santo, iglesia, sé santo porque yo soy santo. A veces llegamos nosotros delante de Dios con nuestras manos inmundas, con un corazón arrogante, con un corazón enaltecido delante de Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Allá está diciendo el rey David, recitando los salmos, hablando. Yo no sé qué es lo que estaba pasando, pero si usted lee la historia en el tiempo de David, ¿verdad? Para que David haya escrito lo que estaba escrito, lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Lo que Dios le permitió que él dijera y quedara registrado para nosotros. ¿Qué será en este entonces? Si David viviera en este entonces y mirara y dijera, podría decir las mismas palabras: salva, oh Jehová, porque se han acabado los fieles, los santos, los puros, los que reverencian tu nombre, los que no se doblegan ante Baal, ante el mundo, ante Egipto, ¿verdad? No van tras el mundo, no van tras el interés económico. En el capítulo 2 de Lucas tenemos otro personaje, Ana, versículo 37, nos dice a nosotros, hablando de una mujer también, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Wow, hermano, lo que falta hoy en día es compromiso. Venimos a la iglesia y estamos, ¿cuánto tiempo? Es mucho, 1 hora de predicación. A veces la gente dice, voy a predicar, predique pastor, hasta predique 3 horas, 4 horas, que al cabo se llevan 45 minutos, me voy. Y no lo decimos por la hermana, por nuestra hermana, ¿verdad? Que tiene que salir corriendo, nuestra hermana Maggie, ¿verdad? Ella sí podría decir, échele ganas, ¿verdad? Y ahí nos miramos el sábado. Pero ella sabe por qué, porque si por ella fuera, aquí estuviera hasta cerrar la puerta. Note lo que dice acerca de este personaje. San Juan capítulo 1 versículo 47 nos da la palabra de Dios. Otro personaje en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1 versículo 47, la Biblia nos dice acerca de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: wow, que Jesús se haya referido a Natanael de la manera que se refirió a este hombre. Le dice de esta manera: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, Dios conoce los fieles. Jesús conoce los piadosos. Jesús conoce el corazón. Y dijo: ¿dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Es primera vez que hablamos tú y yo y estás hablando de mí. Pero Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce la intención. Jesús conoce la intención de cada persona. Jesús puede conocer la malicia que hay en el corazón del ser humano. Wow, qué tremendo, hermanos. Note lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 5, ¿verdad? Y nos dice a nosotros en Hechos 2 versículo 5, ¿verdad? Nos dice la Biblia de esta manera y en el Nuevo Testamento. Al comienzo de la iglesia, ¿verdad? Nos dice el principio, ¿verdad? Y si usted estudia el comienzo, sería más bien no los hechos de los apóstoles, sino sería el hecho del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que hizo la tremenda obra en la vida de los apóstoles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Wow, qué tremendo que quede esto registrado para testimonio de nosotros. Note lo que dice la palabra de Dios, es lo que hace falta. Capítulo 8, versículo 2. Cuando Esteban muere, ¿verdad? Cuando Esteban muere, ¿verdad? Toda la gente lo apedrea y toda la gente dice: wow, toda la gente lo apedreó. No, pero hay gente piadosa. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Hechos capítulo 8, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre de él. Hombres piadosos, hombres que reverenciaban el nombre de Cristo, hombres que se paraban por lo recto, por lo que es honesto, sin doblez. Nos da la palabra de Dios otro varón que Jesús mismo, que el Espíritu Santo queda registrado en el libro de los Hechos acerca de otro hombre, ¿verdad? Esos hombres que hablaron, nos dice en el versículo 5 de 2:5 y luego en el 8:2, ¿verdad? Ahora nos dice en el 10:2 y 7. Note lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 2 y el versículo 7.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice el versículo 2, este era un hombre ¿qué? Piadoso. Ese era un hombre, ¿verdad? Piadoso, temeroso de Dios. Note, con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre sin ser salvo. Dios conoce la gente que se para por la verdad, a hacer la diferencia, a vivir una vida consagrada para Dios. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, porque estás haciendo lo recto al pueblo de Dios. Él, mirando fijamente, ¿verdad? Dice allí, dice: envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y sigue leyendo, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Acerca de la conversión de este centurión, ¿verdad? Gente piadosa, hermano, gente que vivía para Dios. Note lo que dice el capítulo 11, versículo 24. Note lo que dice, vamos a leer el versículo 22, nos dice la Biblia: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Ese, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón ¿qué? Bueno, piadoso y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dios está buscando, hermano, hoy en día gente piadosa. Ananías, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 22, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Nos habla de Ananías. Entonces uno llamado, dice en el versículo 12 del capítulo 22 del libro de los Hechos. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Salva, oh Jehová. Note lo que dice, ahora vamos a regresar a Salmos capítulo 4, versículo 3. El piadoso, hermano, Dios cuida del piadoso. No, note lo que dice el capítulo 4, versículo 3 de Salmos. Viva una vida piadosa para Dios, hermano, sin doblez. Una vida genuina, una vida verdadera. La gente ve realmente si somos genuinos o somos falsos. Cuando usted va, ¿verdad? Me preocupé porque estaba ayer queriéndome hacer un depósito de dinero de efectivo que había extraído del banco.
y luego lo estaba metiendo yo al banco para depositar, ¿verdad? Y de repente me lo volví a mandar para atrás. Y yo dije, otra vez la burra al trigo. Resulta que un día nos dieron un ticket a mí, ¿verdad? Me dieron un ticket a mí porque en ese entonces no traía licencia de conducir. Mi esposa estaba embarazada y di una vuelta donde no debía, donde ciertos horarios, y di la vuelta y estaba el policía y se puso a un lado, me dijo, parquéate a un lado, y me dijo, ¿por qué no está manejando? Pues no cabe, le digo, mira, estás viendo tamaño bultón que carga, ¿verdad? Y yo soy el único que quepo aquí. Ay, me dijo, está bien, voy a darles ticket. Y me dio un ticket, no sé cómo, de 200 y algo. Fui al banco, saqué el dinero, fui a reducir, al cruzar. Usted sabe, hermana, que está ahí todo lo de que es los bancos y la corte. Al cruzar allí, fui y pagamos y luego ya pagamos allí la policía y nos fuimos, y ya me dieron y ya pues nos fuimos. Como a la semana me llega una carta que había pagado con un billete falso. Yo dije, pero ¿se queda el banco? No, pues el banco me la paga. Dije, agarro la cesta. Dije, entonces no me arrestaron. Y ya fui. Y verificaron, y sí, dijeron, la serie de aquí salió y te vamos a reembolsar. Y le dije yo, ¿y puedo virar el billete? Dijo, no lo puedes, ya no te lo podemos. Le dije a la policía, no, ya no te lo podemos entregar para atrás. Y de ahí para acá, dije, no voy a hacer que otra vez haya salido el billete falso del banco y ahora quiero depositarlo y ya. Y yo lo volteaba y lo miraba. Pero me di cuenta que la máquina no servía al final. Eso se me quitó el peso de encima, porque después fui y pagué unas bobas drinks, hermano. Si usted quiere invitarme, me encantan los boba drinks, hermano, ¿verdad? Fui por una boba drink para que me feriara el billete, para ver si así, y no, pues ya estaba otra persona en línea y me dice, no sirve. Le dije, ok. Ya me iba a sentir hasta mal yo, que imagínese que el billete no haya entrado y se lo haya dado a alguien. Pero en realidad, hermano, ¿qué prefiere usted, verdad? ¿Qué es lo que hace? Desde ese entonces usted se cerciora que sean billetes falsos, billetes verdaderos. Usted no quiere un billete falso delante de Dios, hermano, de la misma manera. Dios no quiere un cristianismo falso. Hermano, Dios quiere un cristianismo piadoso, un cristianismo genuino, verdadero, fiel, como dice la palabra de Dios, fieles a Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano, mire, si le somos fieles a Dios, le somos fieles a la esposa, a la iglesia, a los hermanos. Porque si le somos fieles a Dios, cuando un hombre cae en pecado y le es infiel a la esposa, pero no le es infiel a Dios. Note lo que dijo la reprensión que le dieron al rey David. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Eso quiere decir que Dios le estaba exhortando por medio de los hombres. Rey, mira, lo sentimos bastante, pero esa mujer está casada. ¿Qué me importa? Y eran palabras de Dios, advirtiéndole a Dios. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Antes de serle infiel con su esposo, le fue infiel a Dios. Hay gente que dice, bueno, yo le soy fiel a Dios, aunque no le sea infiel a los demás. No, hermano, le somos fieles a Dios y a los demás. Note lo que dice Salmo capítulo 4 versículo 3. Ser pues ¿qué? Saber pues que Jehová ha escogido al piadoso para él, para sí. Ha escogido. Saber pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá ¿qué? Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Sabe que la mejor respuesta es vivir una vida piadosa delante de Dios? Y cualquier cosa que pidamos, tendremos la respuesta de Dios. ¿Sabe que Jehová ha escogido al piadoso? Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dios escucha, hermano, los piadosos.
Note lo que dice el versículo, capítulo 3 de ese mismo, una página hacia atrás. Dele, bueno, si está en su misma Biblia, ahí está, dice el capítulo 3, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inmundicia de muchas aguas no llegarán hasta él. Por esto orará a ti todo piadoso en el tiempo en que puedas ser hallado. Note lo que dice. Ahora vamos a San Juan, capítulo 9, versículo 31. Note lo que dice San Juan 9, 31. En San Juan 9:31 la Biblia nos dice la palabra de Dios de esta manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si alguno es temeroso, si alguno es piadoso, si alguno vive para Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores porque están en pecado. Pero si alguno es temeroso, vive apartado para Dios, o vive para Él, o vive, ¿verdad?, Cristo en Él, a ese, dice, y hace su voluntad, a ese oye. Nos gusta, ¿verdad?, que Dios escucha nuestras oraciones. Nos gusta que dice, y todo lo que pidieres al Padre creyendo lo recibiréis. No, perdón, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué?, añadidas. Queremos que todas las cosas vengan añadidas, pero no todos queremos buscar el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir para Él, confiar en Él. Cristo, ¿verdad? Él fue el modelo, ¿verdad?, de cómo vivir una vida piadosa delante de Dios. Jesús es la piedad. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutible dice la palabra de Dios ahí en Timoteo, 1 Timoteo 3, 16. Sabemos que Dios escucha a los fieles. Sabemos que Dios escucha a los piadosos. Note, aquel hombre, Cornelio, está haciendo oración a Dios, está dando limosnas sin ser salvo. Y sus oraciones llegaron hasta el cielo. Su limosna llegaron hasta el cielo. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, grande es el misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Wow, hermano, qué tremendo. El misterio de la piedad, Jesús. Es el mejor ejemplo de cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Buscaban ocasión y traían uno, ¿verdad?, para ver a ver en qué, y le preguntaban a Jesús de una manera y le preguntaban a Jesús de otra manera, y en ningún mal encontraron. Ahí viene Pilato y viene y lo interroga y lo saca y dice: no encuentro ningún mal en él. Hermano, quiere encontrar un mal en el perfecto. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a encontrar una falla en aquel Cordero de Dios perfecto? Jamás iba a encontrar un daño, jamás iba a encontrar una mentira. Un hombre que vivió para Dios, toda su vida.
puede impactar la vida de la gente que lo rodea, viviendo de la manera que Dios quiere que usted viva. Una vida piadosa, una vida apartada, una vida dedicada a Dios. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Abdías tuvo temor de Dios. Ezequías, su corazón inclinó su corazón a Dios. Dios dio testimonio de Job. Y es un sinnúmero de personas, ¿verdad? David no fue un hombre perfecto, pero note que Dios dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón. He hallado un hombre conforme a mi corazón. Es Dios el que está diciendo. David hizo grandes malas cosas, pero también hizo grandes proezas. Pero no encuentra a David inclinándose como su hijo a adorar dioses ajenos. Wow. Sino reverenciando al santo. Wow. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 4. La vida piadosa, la verdadera vida piadosa tiene que estar enfocada o dedicada a la enseñanza, a lo que aprende de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que no debemos ser ¿qué? Oidores olvidadizos, sino hacedores. Imagínense, entonces venimos de la misma manera que el mismo conflicto, conflicto que tuvo Jesús con la gente cuando Él estaba, que decían y no hacían. Es de la misma manera hoy en día, ¿verdad? Decimos vivir para Dios, pero nuestros hechos niegan lo contrario. Ay, es que yo vivo para Dios. Y eso es lo que nosotros pensamos de nosotros. ¿Qué no pensáramos nosotros de nosotros mismos, verdad? No, hermano, pero ¿qué pensará Dios de lo que nosotros decimos? Entonces, cuando la gente a veces diga, ahí va un gran hipócrita, ¿verdad? A veces nos ofendemos. Pero nosotros decimos, hermano, que cuando el río suena, es porque agua lleva. Y yo digo, mira, me dijo un muchacho, no, es que a mí me están acusando de que soy flojo, de que no hago nada, que soy un holgazán y que soy un irresponsable. No te preocupes. Si todo lo que están diciendo no te aplica, pues no te preocupes. ¿Por qué te molestas? Es que, pues sí, he sido, de eso te debes de preocupar. Están despidiendo, ¿te preocupas? Yo no me preocupo. Si me despiden, pues que me despidan, pero que no sea una justa causa de porque soy flojo, irresponsable, holgazán. Tienes que llegar a tales. Él decía que si iba a ir de vacaciones, que llegaba el lunes y luego se reportaba el miércoles. Y luego estaba cuestionando que por qué lo corrieron. Hermano, si la gente te dice cosas y no es verdad, pues no te preocupes. Ahora, pero si es verdad, pues entonces preocúpate y empieza a arreglar tu vida. Empieza a arreglar tu vida, porque no tratas de aparentarnos a nosotros. La apariencia no debe ser entre nosotros. Ay, que no me miren los hermanos. No, mira, mejor mira hacia arriba y di. No te escondas de los hermanos. Es mejor no te escondas porque desde Dios no te puedes esconder. A veces estamos ahí, no me vayan a mirar los hermanos. No, los hermanos no te ven. Pero Dios, vas a darle cuenta a Dios. Voy a darle cuenta a Dios. Note lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme
a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas. Wow. Último versículo que vamos a estar mirando, note lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 1. Viva, hermano, una vida piadosa para Dios. Dé un buen ejemplo, demos un buen ejemplo. No más por cuestión de la iglesia, por el que dirán, no, hermano, porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. De la manera que nosotros vivimos, hermano. Wow. Note lo que dice Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios. Mira, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Piedad, santo, fiel, sin doblez. La palabra de Dios nos dice en Santiago, la palabra de Dios se queda registrado en Santiago, un hombre que dice el hombre de doble ánimo. Y no es que ánimo, que trae un gran ánimo, ¿verdad? No, la palabra ánimo quiere decir cambiante, que conforme está aquí, está acá. El hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante. No sabe si va o viene en todos sus caminos. Un hombre así, hermano, no puede. Es maestro y de repente no aparece. Se usa la palabra incumplido. El hombre que vive así es incumplido. Y si es incumplido en la iglesia, es incumplido con Cristo, es incumplido en su casa, es incumplido en cualquier parte. No es confiable. Una persona así, hermano, no es confiable. No es confiable. Le pregunta a sus hijos, vamos a ir a la nieve, y los primeros que dicen los niños, ya me debes como 5 nieves, papi. Me dijiste que el domingo. Así le prometía algo a mis hijos y decía mi esposa, vale más que cumplas bíblicamente, ¿verdad? Lo que prometes. Y a veces, hermanos, cuesta mejor, ¿verdad? Me decía mi hijo, ¿cuándo me vas a llevar allá? Y era la respuesta que todavía hasta ahorita le sigo dando. Un día de estos, menos pensado. Mejor sé sabio. Me decía mi hijo, papi, eso me tienes diciendo desde cuándo, mejor dime cuándo. Un día de estos, el día que tú menos esperes, te voy a llevar. ¿Cuándo vas a Tres Flores? Dice mi esposa. Un día de estos, menos pensado. No, hay que, ¿verdad? Decir sí, sí. No, no. A lo mejor. Ay, depende. Y a veces es la gente que si está nublado, como si fuéramos nosotros cristianos solares, ¿verdad? Que si no sale el sol no voy. No me recargué porque no soy solar. Wow, hermano, no, vivir para Cristo de una mejor manera, dar un buen testimonio de Cristo. Aquella mujer que tiene con su esposo viviendo, que no es salvo, con el testimonio de ella, ¿ganará qué? A su esposo. El testimonio quiere decir más que 1000 palabras, hermano.
Nosotros podemos decir de nosotros y hacer un currículum de nosotros, de nuestra experiencia y de lo que yo soy, pero realmente de lo que dice allí. A veces, hermano, miramos nosotros, cuando nos van a nosotros y vamos a contratar a una persona y nos dan un resumen, hermano, tan hermoso, y luego después los contratas y resulta que nada de lo que está allí sabe. No, es que yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo sé hacer esto, y yo sé hacer esto, y aquello, aquello. ¿Verdad? Y luego después le dices, haz esto, y luego después, no sé. Si no me enseñas, no me dices. Wow, qué tremendo, hermano. Cuando me contrató mi jefe, me dice, ¿cómo haces para hacer un enchufe de un Tesla en el garaje? Oh, pues fácil, dije yo, pues. Y le empecé a decir desde punto A hasta punto C. Le dije, ¿por qué tú sabes? Me dice, no, nomás porque estoy pensando a lo mejor conectar una a mi casa. Pero veo que sí sabes. Y claro. Es como si le dijera al hermano Israel, hermano, ¿sabe cómo poner tile? Oh, pastor, por favor. Hasta con los ojos cerrados lo pongo. Pero yo puedo decir que sé hacer eso. Pero que yo sepa es otra cosa. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Yes. Al que debemos de impresionar es a Dios, Amen. No a los hermanos. Así es. Debemos de vivir una vida piadosa delante de Dios. Amen. Y se reflejará en los hermanos. Así es. Que la gente diga, este hermano era fiel. Este hermano era fiel. Este hermano fue fiel hasta el último suspiro. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Hermano, vamos a orar.